Biografía de Peter McLaren. Nació el 2 de agosto de 1948 en Toronto, Canadá. Es un ávido lector de la filosofía, poesía, literatura en general y teorías sociales. En 1973 se graduó de la Universidad de Waterloo después de estudiar literatura inglesa. Él es uno de los principales fundadores de la pedagogía crítica. Es considerado uno de los profesores más influyentes en el ámbito educativo, gracias a todos los escritos de textos académicos que hizo. Una cantidad de libros que él redactó es que son más de 45 libros. Estaba en contra del capitalismo y estaba influenciado por el marxismo humanista, por esta filosofía. Él actualmente es profesor de los estudios críticos en una universidad de Los Ángeles. Henry Giroux. Este autor nació el 18 de septiembre de 1943, la edad 78 años. Henry es un crítico cultural estadounidense y de uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en la pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teórica crítica. Muchas gracias. Características de la teoría de Henry Giroux. Henry Giroux fue fundador de la pedagogía crítica en Estados Unidos, teoría que propone a través de la práctica que los estudiantes adquieran una conciencia crítica dentro de su sociedad. En 1985, Henry Giroux realizó un análisis crítico de las teorías de la reproducción y de la resistencia en la nueva sociología de la educación. En la teoría de la reproducción, los teóricos se enfocan a la educación como una forma de mantener el estatus de la clase dominante. Y en la teoría de la resistencia, esta teoría busca generar agentes de cambio social. Por ejemplo, los estudiantes que son pensadores críticos, los emprendedores con visión a futuro, y esto se traduce al desarrollo de líderes que hagan cambios en la sociedad. Vamos a hablar un poco sobre los puntos y aplicaciones de Henry Giroux. Él era un profesor muy estudioso estadounidense, pionero en el campo de la pedagogía. Sus teorías se basan en las importantes estrategias didácticas que promueven el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, de justicia social, poder, cultura y comunidad. Giroux sobre la educación actual y su defensa de la pedagogía como instrumento era educar más que nada a las personas jóvenes con un último término para crear una sociedad mejor donde proliferen sus verdaderos valores democráticos. Sobre el uso y aplicaciones en la actualidad de la pedagogía de Peter McLaren. El primer uso es describir y analizar. Tiene que ser dinámico y práctico, es indispensable para diseñar los mecanismos. Otro es las respuestas alternativas, es una transformación en el sistema educativo. Y la otra es el interés, que nos ayuda a renovar el discurso para tener un análisis. Ahora voy a hablarles sobre sus aplicaciones en el sistema educativo. Tiene que ser muy dinámico, tiene que tener participación, tiene que tener una comunicación, tiene que ser humanización, una transformación y una contextualización. Muy bien, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos entender que la principal teoría de la que estamos hablando y de la que se centran estos pensadores es de la teoría crítica, más específicamente enfocándonos en la pedagogía crítica. La pedagogía crítica aplicada en un grupo de estudiantes
ya siendo pues ya en la práctica, tendríamos que ser guías. ¿A qué me refiero con esto? El maestro no tiene que ser un ordenador o no tiene que ser un póster que diga la información así tal cual como es, sino más bien un guía que dé las bases para que el alumno por sí mismo piense críticamente y encuentre la respuesta por sí mismo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en una clase de primaria, cuando estamos enseñando, por así decirlo, adjetivos. Les enseñamos a los niños primero que nada qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que se utiliza para describir algo. Muy bien. Entonces, vamos a, por ejemplo, preguntarle a un alumno: a ver, tú pequeño, dime, ¿cómo te describirías a ti mismo? Dime algunas palabras que te describan. No, pues soy alto, bonito y así. El niño se va a describir. Muy bien. Entonces le preguntamos a otro alumno: por favor, di algunas palabras que describan a tu compañero. La mayoría pues va a repetir las mismas palabras. Es alto, bonito. Muy bien, todos esos son adjetivos. De esta forma no dimos una respuesta exacta, sino que más bien interactuamos con el grupo y los hicimos entender en sí cuál es la esencia de la lección, a qué queremos llegar. Y ellos interactuaron y lo razonaron ellos mismos, sin que nosotros les dijéramos, simplemente es así y punto. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Para finalizar, me gustaría recomendar la siguiente película que estoy poniendo aquí al lado. Es una película muy interesante. Se las recomiendo a todos si gustan verla. Y también tiene ejemplos de pedagogía crítica. Muchas gracias por su atención.